Estemos de pie, amados, y leemos unos versículos de la palabra de Dios. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, el versículo 3 y los versículos 43 y 44. Y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Voy a dar comienzo desde el capítulo 1 hasta el verso 3 y luego los siguientes versículos mencionados. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y los versos 43 y 44. Empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no sabéis. Y luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la bendición de estar en tu casa de oración, porque aquí envías tú bendición y vida eterna, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque hartura de alegrías hay en tu presencia. Gracias por este privilegio, oh Dios, y aprovechamos para rogarte, para pedirte que bendigas a cada oyente, en cada hogar que está en sintonía con este servicio radial aquí en tu templo. Que tu palabra corra libremente, aleluya, y que lleve el fruto que tú deseas en cada corazón. Que la unción del Espíritu Santo sea derramada en el exponer de tu palabra y en el recibir de la misma. Oh Dios, glorifica tu nombre. Que almas sean salvadas, enfermos sean sanados, cautivos libertados, endemoniados libres del poder de los demonios, del vicio, del alcoholismo y de las drogas. Oh Dios, que comprendamos que el fin se acerca y que tenemos que dar cuentas delante de ti. Todo esto, oh Dios, lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Pueden sentarse, hermanos, pero siempre alabando el nombre del Señor. Amados, todos sabemos que todo el mundo está consternado, asombrados, asustados, preocupados por las cosas que están sucediendo en el mundo, que parece que eso está sucediendo espontáneamente, pero estas cosas no suceden espontáneamente. Los cambios drásticos que están tomando lugar en el mundo, en lo político, en lo social, en la moral de los pueblos y de las naciones, en la economía, en todas las esferas de la vida humana. Estas cosas no suceden al azar, no suceden porque suceden, suceden porque hay un Dios creador, un Dios sustentador de todo lo creado, un Dios que es el dueño del universo, un Dios que tiene un programa profético que cumplir, un Dios que la profecía la convierte en historia contemporánea, y como el Señor dijo en respuesta a la petición y a la pregunta de los apóstoles, cuando Él ascendía al cielo, que los apóstoles le dijeron: Señor, y el reino y los tronos, y el Señor les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les añadió, como diciéndoles: lo que ustedes ahora tienen que saber es que Él enviará de su Santo Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios. Y este Dios que creó todas las cosas es el Dios que tiene el control de los tiempos, de los años, de las décadas, de los siglos y de los milenios. Y Él llama las cosas que todavía no son como que ya son. Y Él habló a través de sus profetas de las cosas que hoy son, pero desde hace siglos y milenios Él las llamó como que ya eran, porque Él tiene la capacidad de hacer cumplir su palabra entregada a los profetas, sin que falte un tilde, un punto, un acento. Sea su nombre glorificado. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Y los apóstoles les gustaba hacerle preguntas al Señor. A mí también. Y le preguntaron al Señor, porque ellos, muy ufanos, le mostraron al Señor el templo de Jerusalén. Ellos estaban muy contentos con el templo. Como hoy hay muchos también que su gloria es el templo. Y yo conozco hace muchos años, ya hoy les hubiera costado más, una congregación pentecostal que el templo le costó, de esto hace más de 30 años, les costó $5 millones. Bueno, pudieron haber hecho un santuario más económico,
y haber invertido $4 millones en la obra misionera, y Dios les hubiese bendecido y recompensado mucho más. Alabado sea Dios. Pues para Dios, cuando los apóstoles le preguntaron sobre el tiempo, que cuándo serían estas cosas, mostrándole la belleza del templo de Jerusalén, el Señor les dijo algo que tuvo que haber sido para ellos un golpe, porque ellos pensaban que el Señor diría, bueno, está lindo esto, qué bueno. Y si el Señor hubiese ido a comparar templos, pues el Señor le hubiese hablado allí del templo en el cielo. Pero como ellos no necesitaban saber cómo era el templo en el cielo, y eso el Señor se lo dejó al escritor de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, el Señor les contestó lo que ellos necesitaban saber. Y les dijo, bueno, ustedes ven todo esto. A lo mejor ellos pensaban, el Señor va a elogiar este templo. Pero el Señor les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya de ser destruido. Amén. Y eso se cumplió literalmente unos pocos años más tarde. El emperador o el general de las tropas del Imperio Romano, el general Tito, que luego fue emperador, fue el jefe de las tropas romanas que destruyó Jerusalén. Y las palabras de Cristo se cumplieron. Amados míos, y luego el Señor les sigue hablando todo ese capítulo 24 de San Mateo. Son profecías que el Señor hizo con respecto a estos nuestros días. Y nosotros estamos viendo casi todas estas cosas, y de hecho en la profecía del capítulo 24 de San Mateo tenemos muy pocas cosas que no se han cumplido, como lo es la segunda venida de Cristo. Pero el Señor describe la condición del mundo para el tiempo de su venida. Y a nosotros nos ha tocado vivir el tiempo al cual el Señor se refirió en el capítulo 24 de San Mateo. Porque los eventos, los tiempos, las circunstancias, los eventos suceden según el programa profético de Dios. Y nada sucede fuera de tiempo, ni fuera de lugar. Siempre conforme Dios lo ha ordenado. Los profetas antiguos, Daniel, Jeremías, Isaías, todos ellos hablaron de nuestros tiempos. Bendecido sea el Dios de la gloria. Aleluya. Nos dice la palabra de Dios y lo afirma continuamente, que Dios es el dueño, el creador de todo el universo. Y ya dije que los profetas, Dios les reveló muchas cosas para estos nuestros días. Y hay un pueblo sobre la tierra que ha sido el reloj profético de Dios, el pueblo de Israel. Lo que le suceda al pueblo de Israel tiene que estar conforme a la profecía bíblica. Y Daniel, uno de los profetas antiguos, sabiendo que pronto se iba a cumplir el cautiverio de las tribus de Judá y de Benjamín en Babilonia, se entregó en oración y ayuno
a preguntarle al Señor qué sucedería al cumplirse los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y el ángel fue enviado por el Señor para contestar la pregunta de Daniel. Y el mensaje fue el mensaje de las 70 semanas. Y allí hay un programa profético para el pueblo de Israel en particular. Y no me detengo en las 70 semanas de Daniel, pero todo ha sucedido cronológicamente desde el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la muerte del Señor Jesús transcurrieron 483 años, o sea, 60 semanas de años. Ni un día más, ni un día menos. Porque Dios controla los eventos de acuerdo al tiempo que Él los ha señalado. Alabado sea Dios, bendito su nombre. Y de hecho, Dios ha tratado con Israel siempre, desde los días de Abraham. Dios ha tratado con el pueblo de Israel a base de 70 semanas de años, o sea, 490 años. Tampoco me detengo para señalar los periodos de estas 69 semanas que ya han tomado lugar. Y para el pueblo de Israel le queda una semana de años, le quedan 7 años. Pero el contaje de semanas con relación a los tratos de Dios con Israel, el tiempo se detuvo. No el sol, ni la salida del sol, ni la puesta del sol. Los tratos de Dios con el pueblo de Israel se han detenido con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y allí ha parado. Pero hay un pueblo aquí en la tierra, que está aquí en la tierra, y que el Señor está levantando desde su muerte y resurrección, sean judíos, sean gentiles, sean de la nacionalidad que sea, una vez que acepta el mensaje que trajo Jesucristo a esta tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios está llamando a un pueblo, y a ese pueblo Él le llamó la iglesia. Y la palabra iglesia significa sacados del mundo. Es un linaje escogido. Es una nación santa. Es un pueblo adquirido, lavado sus pecados con la sangre preciosa de Jesús. Y su nombre en el libro de la vida, el registro del cielo, de los que nacen de nuevo, de los ciudadanos del cielo, de los hijos de Dios. Aleluya. Pero Él está ya terminando de completar ese pueblo. Aleluya. Y hace más de medio siglo que yo le pedí que me incluyera en ese pueblo.
Aleluya. Y con la misma realidad que de niño experimenté, que Cristo entró a mi corazón y a mi vida, así estoy en esta noche, con esa realidad, aleluya, de mi Cristo, que mora en mi corazón y preside mi vida. Bendito su nombre para siempre. Y el Espíritu Santo sigue motivando a aquellos que oyen el mensaje para que se tornen de las tinieblas a la luz. Y la palabra de Dios también nos habla de cuándo Él va a levantar ese pueblo. Amén. Inmediatamente antes de Dios empezar a tratar con su pueblo Israel, porque vendrá juicio, será la gran tribulación, será la apretura de Jacob, serán los tiempos más terribles que ha habido en la historia de la raza humana, que Jesús dijo que ni antes ni después habrá un tiempo tan horrible como en el tiempo cuando el pueblo que Él lavó con su sangre sea levantado en gloria en las nubes del cielo. Aleluya. Porque Él, cual imán celestial, bajará de su trono, se quedará en las nubes, y cual poderoso imán, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos viviendo, seremos transformados en la 11ª parte de un segundo. Toda esta ropa aquí se queda. Este micrófono, quien lo quiera usar, úselo después que yo me vaya. Todo esto se queda aquí, pero Él se lleva a su pueblo vestidos de gloria, vestidos de la justicia de Cristo, y esto viene muy pronto. ¿Por qué viene muy pronto? Por las cosas que están sucediendo en el mundo hoy, específicamente por lo que está sucediendo en Europa. El último de los imperios gentiles opresores de Israel fue el imperio romano, que tiene en su haber, en su maldito haber, el haber martirizado, el haber matado a millones de seguidores del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y ese imperio romano desapareció, como desapareció el imperio griego con Carlomagno, como desapareció el imperio medo-persa con Artajerjes y otros, como desapareció el imperio babilónico con Nabucodonosor. El imperio del anticristo aquí en la tierra también va a desaparecer, porque Dios tiene un programa redentivo y profético que no falla ni por un punto ni por una coma. ¡Aleluya! Y la muralla de Berlín caer, profecía que se cumple. Y Gorbachev decir que Europa tiene que estar unida, y que si es preciso que el pacto de Varsovia se desmantele y la OTAN se desmantele, pues que se desmantelen estos institutos militares, porque Europa tiene que estar unida. Y ese hombre no sabe lo que está diciendo, como la mula de Balaam no sabía lo que estaba diciendo. Y Gorbachev no sabe que Dios dice
en su palabra que Europa para los días del anticristo estará unida. Y Corbaché no sabe que la profecía bíblica dice que los líderes de Europa serán los que le entregarán su poder y su autoridad al anticristo. Eso Corbaché no lo sabe, pero como Dios hace hablar a los mulos, pues lo está usando a él. No usa a un ministro, a un pastor, a un Billy Graham, porque la gente va a decir, bueno, eso es lo que él dice. Estos evangélicos siempre han estado locos y cada vez se ponen más locos. Pero que lo diga uno de la clasificación de Gorbachev, pues la gente lo oye. Y Europa tiene un mercado común, tiene una moneda común. Muy pronto no habrá fronteras, seguirán los mismos idiomas, pero no habrá fronteras y habrá un pasaporte único, no como ciudadano francés, ni español, ni alemán, sino un ciudadano europeo. Y Europa es el antiguo imperio romano revivido, como Dios lo dice en su palabra. Todos esos países estaban integrados por la fuerza en el imperio romano. Y entonces, ahora que fueron unidos un grupo de estos países europeos, también por la fuerza, ahora la fuerza no puede evitar que esos países recobren su propia nacionalidad, porque es que Europa tiene que estar así. Alabado sea el Dios de la gloria. Y cuando nosotros vemos estas cosas, que parece que hay muchos peligros y que las cosas están malas, para nosotros lo bueno de todo esto es lo malo que se sigue poniendo, porque se va cumpliendo lo que el Dios Todopoderoso nos ha dicho por anticipado en las sagradas páginas de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amados, y puesto que así van las cosas, nosotros, el Señor nos dice en uno de los versículos que leímos, que estemos alerta, que estemos preparados, porque Él vendrá a buscar su pueblo sin un aviso previo. El único aviso que nosotros podemos tener es que nuestro espíritu, nuestro ser espiritual, esté conectado en sintonía con la radioemisora del cielo y estudiando el plan profético de Dios en las Sagradas Escrituras y oyendo la voz del Espíritu Santo, que con la iglesia dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y yo estoy deseoso que el Señor levante su iglesia. Hay tantos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero hay que saber a qué iglesia ellos se refieren, porque a la verdadera iglesia el Señor le dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre,
yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre toda la redondez de la tierra. La iglesia ha sufrido a lo largo de toda su historia, pero nunca a nivel mundial. Unas veces las persecuciones son en un país, otras veces en otros países, pero nunca ha habido una persecución para la iglesia del Señor a nivel mundial. Y el Señor aquí se está refiriendo a una persecución sobre todo el globo de la tierra. Y a los fieles y a los que guardan su palabra y a los que no niegan su nombre, Él les garantiza que Él los va a librar de esa hora de prueba sobre toda la faz de la tierra. Y quien diga que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, lo que está diciendo es que él no pertenece a la iglesia del Señor y que él se va a quedar con muchos otros más aquí en la gran tribulación. Pero aquellos que estamos atentos, despiertos, en contacto con el Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra, lo que queremos es que ya mismo, que en este culto el Señor levante su iglesia. Gloria a Dios. Los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación es que ellos son conscientes de lo mal que viven, del pecado que hay en sus vidas, y claro, están diciendo que ellos no van a subir en el levantamiento de la iglesia. Pero aquel que tiene esta fe y esta esperanza se purifica como el Señor es puro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, la Biblia nos habla, la profecía nos habla, los eventos nos hablan. Europa nos está dando una señal inequívoca de que pronto el Señor levanta su iglesia. Lo único que impide que el anticristo se manifieste, ¿sabe qué es? Que nosotros estamos aquí todavía, que la iglesia está aquí todavía, que el Espíritu Santo está ministrando todavía, y el poder del Espíritu Santo, aleluya, operando a través de la iglesia, estorba que el anticristo se manifieste. Por eso es que el Señor cuenta con nosotros y quiere que estemos apercibidos para no perder la cita, para que cuando suene la trompeta, oigamos la trompeta. Si estamos muertos, puesto que nuestro espíritu está vivo y no se deshizo en el polvo de la tierra como se deshizo el cuerpo, nuestro espíritu está en el reposo del Señor, y con la orden del Señor, la trompeta sonada la vamos a oír, y el Señor nos va a mandar a recobrar nuestro cuerpo, pero ya no de barro, ya no con artritis, ya no jorobado, ya no enfermo, con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. ¿Cuántos nos regocijamos? Aleluya. Y si estamos vivos
yo espero estar vivo. Esto no dura mucho tiempo más. En Estados Unidos hay un anciano, tiene 100 años, y ese hombre canta para Cristo, que se derriten los corazones. Y el Señor quiere usarnos a nosotros para que otros sean alcanzados con el Evangelio. Por eso Él nos deja aquí. Aquí vamos superando muchas cosas. Aquí vamos apartándonos de muchas cosas. Aquí vamos dejando muchas cosas del mundo. Y aquí vamos recibiendo palabra. Y aquí vamos recibiendo santidad del Señor. Y aquí vamos recibiendo todo lo perteneciente a la vida eterna. Alabado sea Cristo. Pero llega el momento cuando la trompeta va a sonar y el Señor nos llevará al cielo. Y aquí abajo se manifestará el anticristo. Y en los primeros 3 años y medio será tan diplomático que concertará un pacto con los judíos. Y los judíos concertarán un pacto con el anticristo. Y creerán que el anticristo es su Mesías. Y Jesús les dijo frente a frente: yo he venido enviado por el Padre, porque no he venido de mí mismo. He venido enviado por mi Padre, que está en los cielos. Y ustedes a mí no me han recibido, pero vendrá uno que viene en su propio nombre, y a ese ustedes van a recibir. Y ese es el anticristo. Y el anticristo con su demagogia los engañará. Y firmarán un pacto de amistad que dura 3 años y medio. Y a los 3 años y medio el anticristo rompe el pacto con los judíos. Porque ya el anticristo ya quiere declararse Dios. Eso es lo que el humanismo de hoy dice y enseña, que el hombre es Dios. Pues va a surgir un hombre diablo, que no es un engendro del diablo, porque el diablo es un ángel caído, y los ángeles no procrean. Por lo mismo, dicho a lo criollo, el diablo es machorro. Pero Satanás poseerá y le dará de su poder al anticristo. Pero a los 3 años y medio rompe el pacto con los judíos y entonces empieza a perseguir a los judíos. Y ahí es que toma lugar lo que el profeta llama la apretura de Jacob. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, sea económica, sea de lo que sea, decimos, estamos en aprieto. Y la Biblia llama a esa persecución del anticristo a Israel, le llama la apretura de Jacob. Y los empezará a perseguir. Y ya al cumplirse 3 años y medio más, reúne el anticristo todas las tropas de los países bajo su control. Y vienen hasta 200 millones de hombres del oriente a concentrarse en Jerusalén para exterminar a los judíos. Pero en ese momento los judíos no pueden mirar al norte está Rusia, no pueden mirar al sur, donde está Egipto y otros países de la misma ideología. No pueden mirar al este, porque ya se supo que vienen tropas de allá. Y no pueden mirar al occidente, hacia Estados Unidos, porque ya Estados Unidos ha empezado a declinar y será una de las naciones satélites del anticristo. Y lo que hará, según la profecía bíblica,
una mera protesta diplomática, pero no hay tropas ni ayuda. Y para donde único podrán mirar el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de cuyo pueblo nació el Señor Jesucristo, para donde único podrán mirar es para arriba, y clamarán al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, pidiendo auxilio de Dios. Y entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre, que desciende del cielo. Y Juan le vio en el Apocalipsis, montado en un caballo blanco. Y la iglesia, por cuanto en esos 7 años ya se habrá celebrado las bodas del Cordero, y la iglesia, el Señor no va a dejar la iglesia sola ya en el cielo. Como a mí no me gusta viajar solo y dejar a mi esposa, el Señor va a traer consigo la esposa, la iglesia. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Y con el espíritu de su boca destruirá las tropas del anticristo. Y los judíos verán que desciende y notan sus marcas en sus manos y en sus pies. Y según la profecía de Zacarías, preguntarán al que viene descendiendo del cielo, porque ellos clamaron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo menos que ellos podían pensar ni imaginarse, que del cielo vendría alguien con unas cicatrices en sus manos y en sus pies, y el Señor les dirá: esas marcas las recibí a casa de mis amigos, ustedes los judíos. Y será entonces, gloria a Dios, que los judíos que han rechazado a Cristo siempre como su Mesías, que le han creído como un gran maestro, como un gran filósofo, como un gran profeta, pero nunca como el Mesías de Israel, entonces verán esas heridas y el Señor les dirá que las recibió a casa de ellos. Y entonces Israel como nación se arrepentirá de haber matado a su Mesías príncipe, y pedirán perdón, y llorarán, y se lamentarán, y recibirán la ayuda del Señor. Y entonces todo Israel será salvo, será protegido, será defendido, y se convertirán a Cristo y les reconocerán. Aquel humilde Galileo que se crió en Nazaret, le reconocerán como su Mesías príncipe. Y todas estas glorias están muy pronto para suceder. Y lo primerito que va a suceder es el levantamiento de la iglesia. El Señor no vendrá otra vez. El anticristo no se manifestará. El milenio no tendrá lugar. El juicio del gran trono blanco no acontecerá hasta después que nosotros nos vayamos. Amén. Hasta que el Señor levante la iglesia. Ese es el resorte profético que soltará y dejará libre para la acción sucesiva todas estas cosas. Por eso Jesús dijo:
Vosotros sois la luz del mundo. Y mientras la luz esté en este mundo, las tinieblas del diablo y del anticristo no arroparán la tierra. Aleluya. Mientras aquí estemos, el reloj profético de Dios está detenido. Y algunos tienen la venida del Señor como tardanza. Que tanto dicen que viene y que no viene. Pero el Señor responde a esa necia pregunta y apreciación, que es que el Señor, que Él no está retardando su venida, posponiéndola continuamente, es que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si hay alguna persona aquí entre nosotros en el santuario cuya vida no responde a las demandas divinas y de la palabra de Dios, es mejor que en esta noche tome su decisión y se ponga en las manos del Señor y le pida perdón al Señor por su falta de consagración y de dedicación al Señor, por su descarrío, por su alejamiento del Señor. Estemos de pie, inclinemos nuestro rostro. Aleluya. Y si el Espíritu Santo habla su vida, responda a la tierna voz del Espíritu Santo, a la voz del Señor que le dice: hijo mío, hija mía, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Responde al llamado del Señor. Bendito tu nombre. Alabado sea el Señor. Todos aquellos que comprendan que tienen una necesidad de recibir más del Señor y de su presencia, pasen al altar, busquen de Dios, reciban del Señor. Vamos a hacer una oración por aquellos que están pasando y los amigos que allá en sus hogares están reconociendo que necesitan al Señor. Bendito el Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien más, siga pasando. Sea Dios glorificado. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Todos levantemos nuestras manos para presentar estas peticiones delante de Dios y orar por los hermanos que están en el altar. Nuestro Dios y Padre Celestial, seguimos en tu presencia. Dios mío, tú conoces todas estas personas que han llamado, que piden oración por sanidad, por salud, para ellos y para familiares. Señor, mira esta otra persona que también pide oración por salud y que no se ha convertido al Señor. Dios mío, como todos aquellos, Señor, que la llamada no ha entrado, Señor amado, envía tu palabra
y alcánzales y bendíceles y concédeles la petición de su corazón. Oh Padre, y estas vidas que están aquí en tu altar, haz una obra grande en cada uno de ellos. Es una obra milagrosa, transformadora, permanente en estas vidas. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada uno. Haz una obra grande, Señor. Aquellos que están cautivos del pecado, del vicio, de las drogas, del alcoholismo. Oh Dios, rompemos las cadenas de pecado y de maldad en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Satanás, te reprendemos en el nombre de Cristo y te ordenamos que dejes libre a estos cautivos que les tienes atado al pecado y al vicio. Esas almas son de Cristo. Satanás, quita tu mano vil de estas vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, bendice a todo tu pueblo. Gracias, Dios mío, por el privilegio de haberte conocido. Bendice a todos los oyentes. Bendice, Señor, a cada hogar cristiano y a cada hogar, Señor, que no te han conocido. Que en esta noche tu palabra y tu Santo Espíritu hayan penetrado a lo más íntimo de estas vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.